Hola, apasionados de la historia y la cultura general. Les saluda su amigo Cristian Tello, vicepresidente de la Sociedad Hispánica Julio Verne. Este video está dedicado a analizar en su segunda parte la vida y obra de Julio Verne, el célebre escritor francés del siglo XIX, quien gracias a su fecunda imaginación, apoyada en abundantes datos científicos, logró predecir los avances de la ciencia y la tecnología en el siglo XX. En 1872, a sus 44 años, Verne deja el bullicio de París y abandona la capital. Decide trasladarse a Amiens, la ciudad de origen de su esposa Honorine, una ciudad provinciana más tranquila para escribir, pero no tan lejos de París. Allí adquiere una mansión ubicada en el número 44 del Boulevard Longueville, hoy conocido como Boulevard Julio Verne. Pero sigue vigente el tema de Verne, sobre todo por la parte científica y la parte didáctica que hay, la pedagogía profunda que hay en todas sus obras, que es, cuando uno se adentra en un libro, es una enseñanza. Cada libro es una enseñanza, cada libro es una clase maestra de la materia que él nos lleva. En sus primeros años en Amiens, Verne sigue publicando sus clásicas novelas de aventuras, en las que sus personajes recorren los lugares más recónditos del planeta. Estos viajes extraordinarios a mundos conocidos y desconocidos pertenecen a su primera etapa literaria, en la que, según la visión progresista del autor, la ciencia es la fuente del progreso. Entre sus primeros éxitos publicados durante su estancia en París tenemos 5 semanas en globo, 20.000 leguas de viaje submarino, De la Tierra a la Luna y Viaje al centro de la Tierra. Porque en aquel momento las teorías geológicas tampoco no tenían claro si el centro de la Tierra era una bola de fuego o era algo hueco a lo cual se pudiera descender, ¿no? Entonces Jules Verne jugó con esta ambigüedad para escribir esta novela. Es una novela de aventuras, una novela fantástica, donde hay muchos contenidos científicos, muchos contenidos de geografía, muchos contenidos de conocimiento en general, que entretienen y educan al lector sin lugar a duda. Es la misión constante de Jules Verne. Ya instalado en Amiens, Verne continúa publicando otros viajes épicos como La Vuelta al Mundo en 80 días, La Isla Misteriosa, Miguel Strogoff, Héctor Servadac y El País de las Pieles, hasta que en 1879, con la publicación de Los 500 millones de Labegún, Verne da un giro a su literatura, pues su concepción positiva de la ciencia y la tecnología se irá ensombreciendo paulatinamente. Sus héroes ya no serán aquellos sabios inventores que, haciendo buen uso de la ciencia, sobreviven y dominan a la naturaleza, sino que ahora usarán la ciencia como armas destructivas. El uso desmedido que de ella podían hacer los hombres ávidos de poder y el peligro que esto significaría para la humanidad obsesionaría a Verne hasta el final de su vida. En cuanto a Los 500 millones de Labegún, la novela que inicia este cambio, su historia original no le pertenece al propio Verne, sino al escritor francés Pascal Grousset, más conocido con su seudónimo de André Laury, quien le había vendido los derechos de su novela La herencia de Langevol a Jules Hetzel, el editor de Julio Verne. Hetzel piensa que la trama es interesante, pero que está mal escrita e impublicable como tal. Por ello, se la entrega a Verne para que la mejore y haga de ella una verdadera novela. A pesar de su inicial oposición, Verne tuvo que aceptar las exigencias de su editor, así que la reescribió completamente y la publicó bajo el título de Los 500 millones de Labegún. El argumento de la novela es el de una herencia fabulosa que va a parar a manos de 2 científicos, uno francés y otro alemán, de personalidades muy distintas. El primero dispone su riqueza al servicio del progreso humano, construyendo una ciudad ideal en Estados Unidos donde todo es armonía, bienestar social y trabajo para todos. El segundo, por el contrario, levanta cerca de allí una ciudad donde se fabrica acero, dedicada a la perversidad, que se encarga de producir terribles armas para alimentar las guerras de todo el mundo. Y la más terrible de todas ellas serviría para destruir precisamente a su vecina ciudad rival. Ahí encontramos un aspecto fundamental de la época. El enfrentamiento entre 2 nacionalismos. Por una parte, el nacionalismo francés y por otra parte, el nacionalismo alemán. Recordemos que en esos años, 1870-71, se había producido la guerra franco-prusiana, que terminó con el Segundo Imperio francés y que propició la creación del Segundo Reich alemán. Este hecho, evidentemente, que marcó muchísimo, por otra parte, la vida de Verne, en cuanto sintió la derrota de Francia ante los alemanes de una manera muy intensa.
Los 500 millones del Abegún, además de representar una clara transposición entre el bien y el mal, es además una novela visionaria. Uno de sus protagonistas, el profesor alemán Herr Schulze, quien piensa conquistar el mundo con el uso de sus temibles armas destructivas, manifestaba que la raza germánica debía absorber a todas las demás razas. De esta forma, Verne predecía a las generaciones futuras lo que sería en el siglo XX el ascenso del nazismo y la aparición de su temible caudillo, Adolfo Hitler, personaje que con esta misma mentalidad desencadenó la Segunda Guerra Mundial. El alemán Herr Schulze lo que hace es crear Stahlstadt, una ciudad modelo, pero una ciudad que representa una especie de dictadura que en algunos aspectos también avanza lo que será más tarde el Tercer Reich. En 1882, Verne se muda a otra mansión más grande ubicada en la calle Charles Dubois número 2, muy cerca de su primera residencia. Esta mansión es hoy en día la Casa Museo Julio Verne, considerada como una de las casas de escritores más visitadas en Europa. En ella, el autor vivió 18 años y escribió la mayor parte de su producción literaria. Y aunque sus novelas se siguen publicando con éxito en aquella época, lo mismo no ocurre con la relación con su hijo Michel, quien crece con muchos problemas de conducta, al punto que su rebeldía obliga a Verne a internarlo en un centro correccional de menores. Sin embargo, años más tarde, ambos se reconciliarán y trabajarán juntos en algunos relatos. 4 años más tarde, en 1886, Julio Verne sufre un atentado. Cuando volvía a su mansión, su sobrino Gastón, hijo de su hermano Paul, quien padecía de alteraciones mentales, le disparó 2 tiros en una de sus piernas, dejándolo semi-inválido, dado que la diabetes que padecía no le permitió cicatrizar la herida. A partir de este confuso incidente, hasta hoy no esclarecido, Verne tuvo que usar un bastón hasta el final de su vida. 1886 fue un año amargo para Julio Verne, pues pocos días después del atentado murió Hetzel, el editor de sus Viajes Extraordinarios, a quien el autor quería como a un padre. Sin embargo, Verne se recupera de sus dolencias y continúa publicando novelas en conjunto con el hijo de Hetzel, quien tras la muerte de su padre había tomado las riendas de la editorial. Asimismo, para sorpresa de todos, Verne interviene en la política, pues en 1888 es elegido concejal de la ciudad de Amiens. Su gran labor en favor de las artes y la cultura hizo que fuera reelecto hasta en 3 oportunidades. Una de sus más recordadas obras fue la construcción del Circo Municipal de Amiens, que actualmente lleva su nombre. Mi pasión por Julio Verne nace cuando retomo la literatura de mi infancia y redescubro un Verne que, claro, ya con una cultura mayor, ¿no?, de la que cuando era un niño y con todo un bagaje detrás, consigo leer entre líneas la maravillosa calidad de las novelas de Julio Verne, las aventuras, los viajes, la geografía, la ciencia, todo condensado en una novela cargada de aventuras y de ilusión, ¿no? Por tanto, es un redescubrimiento maravilloso que a medida que he ido estudiando su figura, he ido aumentando esa pasión por el escritor francés. Años después, en 1896, Verne publica Ante la bandera, otra de las novelas que reflejan que su visión del progreso y de la ciencia ha sufrido un profundo cambio. En esta obra, el autor advierte del latente peligro que puede representar la ciencia como creadora de hombres perversos encarnados en la figura de un inventor loco, como el profesor Thomas Roch, quien crea el fulgurador, un explosivo orgánico altamente inestable que es capaz de liberar una devastadora cantidad de energía. En este sentido, Ante la bandera presagia el uso de la bomba atómica, letal arma lanzada por Estados Unidos contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial, pues Verne describe el fulgurador Roch de esta manera. Este aparato estallaba y su acción sobre las capas atmosféricas era tan enorme que toda construcción, ya fuera una fortaleza o buque de guerra, debía quedar aniquilado dentro de una zona de 10.000 metros cuadrados. Para generar semejante explosión, Verne se basa en la melinita, una poderosa pólvora creada por el inventor francés Eugène Turpin. Pero este irascible químico demandó a Verne por difamación, al sentirse identificado con el personaje de Thomas Roch y al comprobar que la novela Ante la bandera desarrollaba una historia similar a la de él y a la de su prodigioso invento. Sin embargo, Verne salió absuelto del juicio con la ayuda de su abogado, Raymond Poincaré, quien se convertirá años más tarde en presidente de Francia. En 1900, Verne abandona su lujosa mansión, que era ya muy grande para él y su esposa Honorine, y regresa a su antigua residencia del Boulevard Longueville. Allí, hasta el final de su vida, seguirá publicando novelas de aventuras,
destacando entre ellas Dueño del Mundo, que apareció en 1904, un año antes de su muerte. En esta obra, Verne retoma a otro de sus mejores personajes, Robur el Conquistador, quien años antes había deslumbrado al mundo con su nave aérea el Albatros, la cual volaba gracias a la propulsión de un complejo sistema de hélices. Pero esta vez Robur regresa ya no como un héroe, sino como un tirano que usa la ciencia con fines maléficos para satisfacer su interés personal. En efecto, Robur ya no es el héroe científico de otras épocas, sino que ahora su inconsciencia se ha degradado hasta la demencia, a tal punto que es capaz de amenazar al mundo con el poder de su nueva arma anfibia, el espanto. El aparato más fantástico creado por la imaginación de Julio Verne, el espanto, combina las capacidades de un automóvil, un barco, un submarino y un avión, ahora con alas y no con hélices como el Albatros, desarrollando en cualquier medio de locomoción una velocidad vertiginosa. Pero el desquiciado Robur, obsesionado por el poder de su invento, como los dictadores que intuyó Julio Verne, es destruido finalmente por su ambición, al morir en medio de una tormenta eléctrica que no pudo eludir. Verne seguirá pronto la suerte de su personaje. Murió a los 77 años el 24 de marzo de 1905 en la ciudad de Amiens, producto de la diabetes que padecía y otras dolencias. A su entierro asistieron embajadores de diversos estados porque Verne era uno de los escritores más populares de su época. El autor fue sepultado en el cementerio La Madeleine en Amiens en presencia de unas 5.000 personas. Aquel día se le rindieron honores militares ya que era poseedor de la Legión de Honor, una condecoración recibida en su país por su aporte a la educación y la ciencia. Su enigmática tumba, diseñada por él mismo y realizada por su amigo el escultor Albert Rose, lo muestra con su retrato de juventud, desafiando la lápida de la muerte, emergiendo del sepulcro, levantando su brazo derecho con la mirada al cielo, decretando la sentencia con que bautizó a la escultura, hacia la inmortalidad y la eterna juventud. 5 años después, en 1910, será sepultada allí mismo junto con él su esposa Honorine. De acuerdo a la tumba que fue construida por el escultor Albert Rose, que era un amigo de Julio Verne, incluso la leyenda de la lápida fue hacia la inmortalidad y la eterna juventud, porque vemos al escritor saliendo de la sepultura, abriendo la lápida y levantando su mano hacia el cielo en señal de inmortalidad. Verne dejó en el tintero una serie de manuscritos inéditos inconclusos y otros de obras completas que fueron posteriormente modificados por su hijo Michel, pero que se publicaron en la época tras una operación editorial con el nombre de Julio Verne. Este hecho llevó a los investigadores a realizar estudios para comprobar la autenticidad de los relatos póstumos, un debate que hasta nuestros días sigue causando polémica. Si te gustó este video, no dejes de darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal Teyopedia para seguir emitiendo más videos acerca de la historia y la cultura general. Nos vemos pronto en una siguiente edición.